Hola, el vídeo de hoy lleva por título Solo sé que no sé nada. La frase latina es hoc unum scio nihil scire. Este vídeo pretende dos cosas. La primera no es una falsa humildad por mi parte, sino una reflexión masónica que todos tendríamos que tener, que pretende dar alas y promocionar mi continuado deseo de que se perpetúe la transmisión masónica y al mismo tiempo la progresión masónica, que es un deber de todos. La segunda, en que la vida profana nos dé una especie de espacio para alejarnos con precaución, siempre vestida y abrigada de nuestra duda masónica, para evitar los totalitarismos que en la vida pretenden saberlo todo y dirigirnos. Esto me gustaría decir que la frase parece muy buscada y se dice casi como un tópico, pero no es así. Veréis, estas fiestas me han permitido leer un poco con tranquilidad y ha caído en mis manos una revista en la que había unos textos sobre Grecia y muy concretamente un pequeño librito de Platón en el cual estaba un tema muy concreto de Teeteto en que hablaba sobre la naturaleza del saber. Era pequeña y creo que entra dentro de la sustancia que le pretendo dar a este vídeo. Dice: yo no sé nada más que algo bien insignificante, simplemente recibir el argumento de un sabio y tratarlo en su justa medida. Y es que cuando leemos, lo que vamos haciendo es aprender de alguna manera. Pero cuando más aprendemos, más cuenta nos damos de que, es inviable el conocerlo todo. Ya lo dijo en su momento Sócrates, lo hablaba claramente, es imposible saberlo todo. Y entonces cuantos más libros, cuantas más planchas, cuantas más artículos, por ejemplo, en este caso, leemos sobre masonería, nos damos cuenta que es imposible leerlo todo porque cada momento se van multiplicando los conocimientos y es imposible llegar. Esto ya lo tenemos que tener en cuenta. Pero en base de esto es muy importante tener la idea de que un pensador que se llamaba Hayek dijo que los conocimientos que vamos adquiriendo mediante nuestra preparación en cualquier nivel, en cualquier disciplina, es lo mismo que cuando en la oscuridad, con una linterna, enfocamos la oscuridad. La linterna nos da un haz de luz que normalmente puede ser, por ejemplo, redondo, pero nos queda delimitada al lado, enmarcándolo todo, la oscuridad. Esto es precisamente llegar a una visión de lo que vamos conociendo, pero también toda la oscuridad que rodea es lo que aún no conocemos ni llegaremos a conocer nunca. Entonces, la masonería en realidad invita al aprendiz a aceptar su propia ignorancia como motor de su progresión iniciática, sea de la carrera que sea, porque este aprendiz, puede tener, y hoy en día esto es normal, una o dos carreras, tener unos conocimientos amplios en la vida, pero desconoce precisamente todo lo que es la masonería. Por esto le decimos que no sabe leer ni escribir y que precisamente tiene que aprender. Esto es en realidad la propia ignorancia, como asimilar su propia ignorancia masónica para su progresión iniciática. La francmasonería no es una sociedad perfecta, ni los masones somos perfectos, somos hombres. Pero lo que sí intenta es huir de los fanatismos y de los dogmatismos. Y esto se enseña desde el principio. El francmasón tiene que mirar de no repetir ni letanías ni mantras.
ni versículos como una forma de reducción a cero de su capacidad de pensar. Es al contrario. El masón tiene que pensar, tiene que dudar, tiene que generar pensamientos. Y a raíz de esto crece su progresión masónica e intelectual. Porque esto es la diferencia que tiene que en todo momento estar presente en el francmasón, que se tiene que desvincular de la ignorancia, porque no quiere permanecer en ella, porque la ignorancia, y esto se dice desde buen principio, es la principal enemiga de la masonería y del masón. Por lo tanto, a veces tenemos que tener en cuenta que los dogmas son peligrosos, porque los dogmas no hacen otra cosa que abstraer nuestra mente y seguir a un líder. La masonería no tiene líderes. La masonería piensa, reflexiona, no repite mantras, no repite oraciones. Sencillamente piensa, al mismo tiempo relaciona y al mismo tiempo mira de comportarse decentemente en masonería y fuera de la masonería. Es decir, transportar los conocimientos que adquiere fuera de los templos masónicos. Por lo tanto, hay un peligro que es la ignorancia deseada. El masón tiene que luchar en todo momento, y ya lleva muchos años, y yo diría que centurias, luchando contra la ignorancia deseada. Tenemos que defender siempre, estemos en el país que estemos, en una enseñanza pública, universal y gratuita. Evitar lo que los antiguos monopolios nos enseñan, o nos han enseñado, o intentan enseñarnos e intentarán siempre enseñarnos, que es que el conocimiento sea solamente un privilegio para unos pocos. El masón tiene que luchar contra esto. Hay que saber, de alguna manera, rechazar nuestra ignorancia, aun admitiendo que la tenemos, porque no lo sabemos todos. Tenemos que luchar contra ella, porque tenemos que salir de la esclavitud de la nada. Pensemos que a veces, al emitir comentarios atrevidos y excluyentes, lo único que hacemos es que generamos ignorancia. No tenemos que pensar que lo sabemos todo. Y precisamente dentro de este mundo, dentro de este ambiente, el masón lo que tiene que hacer es aprender día a día, portarse a estudiar, a tener una especie de ópera prima, que es el tema de el carpe diem, es decir, saber emplear su tiempo durante el día. Pero evidentemente dentro de la tranquilidad que le ofrece su posición, que sabe que está pensando, que está especulando con lo que tiene delante, es en el momento en que puede reflexionar, que puede pensar, que puede discutir. Y al decir este argumento, esta especie de frase hecha de solo sé que no sé nada, es sencillamente con el propósito andersoniano, desde Anderson, en que lo único que hay que hacer es aprender a ser un hombre o una mujer de buenas costumbres. Y una mujer de buenas costumbres o un hombre de buenas costumbres a lo largo de la historia ha cambiado. Evidentemente las costumbres de 1700 no son las mismas que ahora en el siglo XXI, pero hay algunas cosas que no cambian. El ser un hombre o una mujer libre quiere decir que se es independiente de lo que a veces nos interesa en la sociedad ser diferente, ser libre de unos condicionamientos sociales. No hay que ser ácrata, no se trata de esto. Se trata de ser libre para saber escoger lo que nos conviene y al mismo tiempo estas cosas enviarlas a la sociedad. Y entonces nos damos cuenta de que somos libres y de buenas costumbres, que miramos de luchar contra el vicio, contra la ignorancia, que miramos de que en nuestra vida social seamos apreciados por nuestro buen hacer
y al mismo tiempo darnos cuenta de que a veces la ignorancia es la que es muy atrevida. La ignorancia es muy atrevida y por lo tanto a veces puede conducir a algún ignorante pensarse que lo sabe todo. Y esto es precisamente lo que este dicho que fue de Sócrates hace, fijaos cuántas centurias, tiene su razón de ser y lo tenemos que aplicar. Pero evidentemente sin ninguna especie de falsa humildad, sino sencillamente sabiendo lo que significa. Mirad, tengo un buen amigo y hermano que se llama Joan Francesc Pont Clemente, que en un artículo hablando precisamente sobre la enseñanza, sobre la lucha que tenemos que tener, sobre el apreciar el conocimiento dentro de los sistemas masónicos y de luchar siempre como un adalid en contra de la ignorancia, y dentro del concepto este de el solo sé que no sé nada, terminaba un artículo diciendo lo siguiente, leo: la docta ignorancia, si hacemos nuestro este término, es una condición exigible a todos los humanistas y es susceptible de constituir un potente elemento de reflexión intelectual. Quien se envanece de saberlo todo comete el mismo error que quien se niega a saber, mientras que la humildad del científico, del humanista, del francmasón, consiste lisa y llanamente en el reconocimiento de sus límites y en no dejar entrar nunca de aspirar a superarlos. De esta manera, creo que es como tenemos que enfocar nuestra vida. Esta es la reflexión que os quería traer hoy. Recordadlo bien. Todo está por hacer y todo es posible.